patología. Como su mismo nombre lo dice, las enfermedades túbulo-intersticiales engloban dos definiciones en ese sentido. Lo que se refiere al daño a nivel de lo que es la zona tubular, por así describirlo, por así decirlo, donde esta zona tubular va a estar o va a ser responsable de lo que es la reabsorción de sustancias en ese sentido, antes de ser eliminadas por la orina. Estas estructuras, que son los túbulos, van a ser responsables de esa función. Y lo otro es la parte del tejido intersticial. Este tejido intersticial se va a encargar de prestarle soporte y de alimentarlo, por así decirlo, sobre todo en la parte vascular, a estas estructuras que son los túbulos renales. Por lo tanto, va a estar completamente emparentados los dos. Ahora, de repente, alguna cuestión o alguna pregunta será, doctor, ¿y puede existir solo daño tubular y solo daño intersticial? Sí, se podría dar en ciertas medidas, o mejor dicho, algunos componentes o algunas sustancias o quizás de repente algún proceso inflamatorio puede solo dañar el tejido intersticial, ¿sí? Como algunos fármacos, algunas situaciones patológicas pueden solo dañar la zona tubular, pero como generalmente están muy emparentadas y de repente la manera de hacer un correcto diagnóstico o un correcto descarte está un poco limitada, básicamente, generalmente más vamos por el tema de que es una asociación, por lo que están estrechamente ligadas las dos, ¿ya? Un ratito. Esto quiero minimizarlo. Ahora sí, ya está. Muy bien. Este daño que se produce en esta zona de los túbulos y que compromete el tejido intersticial podría estar dividido, no podría, estar dividido en dos, en un daño agudo y en un daño crónico. El daño agudo básicamente es algo rápido, es algo que sale del momento en ese sentido, mientras que el daño crónico sí se perpetúa en un lapso de tiempo mucho más prolongado y por lo tanto va a tener ciertas características o ciertos compromisos particulares. La enfermedad túbulo-intersticial per se es una causa también muy llamativa o sugerente, sobre todo en los pacientes o en los pacientes de unidad de cuidados intensivos, que va a producir una disfunción a nivel renal. Dentro de las manifestaciones clínicas que vamos a tener, sí va a producir un grado de insuficiencia renal y este grado de insuficiencia renal va a tener manifestaciones muy variables en ese sentido. No les podría definir netamente o ciertamente cuál va a ser una manifestación per se de una enfermedad tubulointersticial. Y en los pacientes, por ejemplo, que tienden a la cronicidad de esta patología o de este daño, para poder describirlo de una manera más sencilla, vamos a ver de que también podrán ocasionar causas de enfermedad renal crónica o puede entrar dentro de las causas de enfermedad renal crónica. Dentro de las categorías que vamos a tener al respecto, vamos a tener dos para poder diferenciarlas, como les había dicho, la parte aguda y la parte crónica. Algunas excepciones que vamos a tener es de repente la nefropatía inducida por contraste, la cual va a ocasionar también un tipo de nefritis túbulo-intersticial o enfermedad túbulo-intersticial, como lo quieran definir. Esta va a ser causada por el mismo contraste que anteriormente, bueno, no anteriormente, muchos años atrás o por muchos años se utilizaban contrastes yodados. Estos contrastes yodados ocasionaban un proceso inflamatorio y producían una falla renal aguda, ocasionando una nefritis tubulointersticial. Conforme han ido pasando los años, ha mejorado bastante esta situación y ahora últimamente
contamos con contrastes que cumplen una buena función, pero con mínimas cantidades de yodo en algunas situaciones que no contengan yodo. El otro tema también pasaba por el tema de la osmolaridad, de que muchas veces los contrastes tenían una osmolaridad muy alta, lo cual también desencadenaba este proceso inflamatorio y como consecuencia el daño y por lo tanto ocasionaban el tema de la nefritis o la enfermedad túbulo intersticial. Conforme también han ido pasando, se han hecho contrastes más normosmolares y ha disminuido de una manera muy gradual el tema de la nefropatía inducida por contraste. La otra, de repente, característica más común que podemos encontrar de repente en pacientes crónicos es por el uso indebido o excesivo de lo que son los antiinflamatorios. Esto, por ejemplo, es un tipo de nefritis intersticial con características crónicas por el uso prolongado. Obviamente que, bueno, va a depender muchas veces de cuál es el tipo de analgésicos, debido a que hay ciertos analgésicos los cuales, o antiinflamatorios, los cuales tienen cierta predilección para hacer mucho más daño a nivel renal que otros en este caso. No les podría decir a ciencia cierta una tabla, sí, mira, este sí, este no, para no entrar de repente en muchos detalles. Dejémoslo en una descripción global nomás de que los antiinflamatorios sí pueden ser o son una causa de nefritis tubulointersticial con características crónicas. La nefropatía por reflujo básicamente está orientada a los pacientes con uropatías obstructivas en ese sentido, los cuales van a tener un daño prolongado por la misma uropatía obstructiva y van a tener ciertas características en algunos casos, como el tema de, por ejemplo, encontrar proteínas de Talf-Hoffmann en los pacientes, por ejemplo, con neuropatías obstructivas con características ya, o mejor dicho, con unas uropatías obstructivas con un lapso de tiempo un poco más prolongado en ese sentido, pero son de repente casos muy puntuales, en realidad no es el común denominador de lo que podemos encontrar. Otro ejemplo que también tenemos acá es lo que es la parte del riñón de mieloma. De repente, esta descripción de utilizar de riñón de mieloma ha ido cambiando en este lapso de los años, en realidad. Ya no debería utilizarse de repente la denominación de riñón de mieloma, sino que deberíamos utilizar otro tipo de nomenclatura. Todavía no está 100% de repente así determinado o ya debemos utilizar este tipo de definición como otras que debemos ir cambiando, pero para no ir redundando, en los pacientes que tienen mieloma múltiple van a ocasionar por la misma alteración, por el mismo proceso inflamatorio, por las mismas paraproteinemias que vamos a tener a nivel sistémico, un cuadro, o mejor dicho, un cuadro crónico de una nefritis tubulointersticial o una enfermedad tubulointersticial para tratar de orientarnos en estos cuadros de cuál podrían ser algunas causas de repente agudas, unas causas de repente más crónicas en ese sentido. Con respecto, como yo les había mencionado en diapositivas anteriores, de que el tema del tejido intersticial iba a estar, aparte del soporte para la zona tubular, iba a estar bastante vascularizado. Entonces, por esto, el riñón es un órgano donde va a depender bastante de la concentración o de la sangre que le va a llegar en ese sentido. Por lo tanto, vamos a depender bastante de lo que es el gasto cardíaco. Y este aporte que nos van a dar con respecto a lo que es del gasto cardíaco, que es casi 25%, lo va a hacer más susceptible con respecto a otros órganos de que puedan presentar mayor daño por algún patógeno, alguna noxa, alguna enfermedad o alguna situación per se, para hacer un daño mucho más llamativo en comparación de repente a otros sistemas o otros órganos. Por lo tanto, muchas veces las concentraciones de los agentes tóxicos llegan
por decirlo así, de manera más elevada o con concentraciones más elevadas a los riñones y por lo tanto van a producir un daño mucho mayor a este nivel. Hay que también tener en cuenta lo que es la parte de las células tubulares que van a estar expuestas muchas veces, por ejemplo. Si la concentración de un fármaco, por ejemplo, nefrotóxico, pero que es necesario, es, bueno, este fármaco podría dañar en 10 veces el organismo. Cuando llega a lo que es la parte de las células tubulares, estas concentraciones pueden ser mucho mayores, 300.000 veces en realidad, a lo que va a poder ocasionar o lo que pueda estar circulando dentro del organismo. Con respecto a lo que es la parte de la nefritis intersticial con características agudas, básicamente es un proceso mucho más reversible porque va a tener características de un infiltrado inflamatorio agudo y generalmente, como les había descrito, no es una causa de repente muy común que vayamos a encontrar en el global de pacientes con causas por una falla renal aguda, lesión renal aguda, injuria renal aguda. Mientras no haya una definición concreta al respecto, vamos a mantener esta denominación así con respecto a la falla renal aguda. Vamos a ver de que es una causa poco común. No es, por decir así, el común denominador de lo que nosotros vayamos a encontrar, pero es siempre importante que lo determinemos o lo tomemos en cuenta. ¿Por qué? Porque a pesar de su poco porcentaje como una causa de falla renal aguda, muchas veces tenemos que estar asociándolo al cuadro que ha estado presentando el paciente. Por ejemplo, yo tengo un paciente en la unidad de cuidados intensivos, ok, con una, por ejemplo, a ver, ¿qué se me puede ocurrir? Una colangitis, ya, que es una inflamación del conducto de, ¿cómo se llama? De uno de los conductos del páncreas, ya. Ok, entonces está con una sepsis el paciente, está chocado, está en mal estado general, ok, está utilizando diversas drogas para poder mantener su función sistémica en realidad, pero la función renal todavía está conservada, está con valores o con un buen flujo urinario o con un buen valor de creatinina, y en eso dicen, bueno, necesito determinar cómo es el conducto pancreático y por lo tanto necesito un estudio con contraste. Ya, ok, entonces, bueno, ok, vamos a darle el estudio con contraste debido a que es necesario así para poder reevaluar o continuar con el manejo del paciente. Le dan al paciente el estudio con el contraste y en eso comienza a presentar de repente una disminución del flujo urinario, un aumento de los valores de creatinina. Entonces podemos decir, bueno, si antes del estudio con contraste estábamos bien con el paciente, estaba estable, estaba en condiciones adecuadas y posteriormente al estudio ha comenzado con una disfunción, entonces podemos decir que el paciente dentro de nuestro global ha presentado una nefritis tubulointersticial ocasionado por un nefrotóxico, en este caso el contraste, y probablemente esta sea la causa de la lesión renal como un ejemplo para poderlo poner. No es una causa de repente muy común porque de repente nosotros podemos tener asociado, no, pero puede ser por la misma sepsis, no, pero puede ser por una deshidratación, no, que el paciente se chocó y por eso necesitamos más fármacos, necesitamos más fármacos vasoactivos para poder mejorarlo, etcétera, etcétera. Pero dentro de nuestro global deberíamos tener esta consideración al respecto. Con respecto a lo que es la historia de la nefritis tubulointersticial, antes, lo más común que se podía asociar antes del uso de repente o la disponibilidad de los antibióticos era causas por sepsis. Una vez que se comenzó a utilizar los antibióticos, disminuyó bastante esta causa per se, pero surgieron nuevas, por ejemplo, por así decirlo, causas que van a producir este efecto intersticial, como es el uso indiscriminado de antibióticos que tenían mayor predisposición para el daño a nivel renal. Otros medicamentos, los cuales, por ejemplo, van a producir también efectos intersticial, de repente con características más crónicas, son los inhibidores de la bomba de protones y los antiinflamatorios no esteroideos. Dentro de nuestro global
causas que vamos a tener que pueden producir nefritis intersticial, cerca del 80% va a estar básicamente inducida por lo que son medicamentos. Dentro de los factores en los cuales van a las células tener mayor o van a estar más vulnerables en su exposición a la toxina, va a circular lo que son los mecanismos de transporte tubular. Como les había dicho, este es un tejido el intersticial bastante vascularizado, sirve de bastante soporte y la zona tubular o el tejido tubular, bueno, los túbulos renales se van a encargar de bastante de lo que es reabsorción de lo que son las sustancias útiles. Va a pasar de que los fármacos se van a unir a proteínas que generalmente van a protegernos de este tipo de toxicidad. Pero ¿qué pasa cuando se saturan este tipo de proteínas para evitar lo que es la toxicidad? Va a estar expuesto este tejido y por lo tanto va a generar daño a ese. Lo otro que se va a producir es también el mismo transporte celular que va a exponer a las células y las organelas a diferentes sustancias, las cuales van a ser en su mayoría o en este caso nefrotóxicas. Y también a los sitios de unión, como van a estar saturados por estas proteínas de unión que generalmente nos defienden de la toxicidad, van a quedar expuestos y estas sustancias van a entrar a dañar el tejido y eso va a demorar su salida y por lo tanto se va a producir la falla a nivel renal. También el tema de las alteraciones de las reacciones químicas como la alcalinización y acidificación pueden también alterar el transporte o perpetuar el daño en ese sentido. Lo que son los bloqueos de los receptores de los transportadores también pueden reducir la exposición, por así decirlo, o alterar la exposición y esto va a generar mayor daño a este nivel. El mayor consumo de oxígeno, bueno, por la cantidad de gasto cardíaco que vamos a tener y de glucosa también, son más vulnerables o por decir así, van a afectar el metabolismo energético celular que comúnmente nos ayuda como una defensa y va a quedar más expuesto a lo que es el daño de lo que son las sustancias nefrotóxicas para lo que es el cuadro que estamos hablando. Acá, por ejemplo, tenemos un cuadro donde vamos a poder evaluar o vamos a poder ver lo que es la parte del daño glomerular. Por suerte está con numeritos para que no se pierdan tampoco. Como un primer daño, vamos a tener lo que es el aumento de la presión intraglomerular. Esto va a generar lo que es la fuga de mediadores inflamatorios a lo que es la parte del intersticio tubular. O sea, la zona de soporte se va a ver alterada y la zona vascular también se va a ver comprometida. Esta fuga de procesos inflamatorios, mediadores inflamatorios, va a hacer de que los leucocitos escapen a la zona de los capilares glomerulares. Y este escape va a generar una obstrucción a ese nivel. El mismo proceso inflamatorio va a generar de que no haya una buena irrigación a ese nivel, va a haber un tamponamiento de este nivel y por último vamos a tener lo que es las migraciones celulares, con lo cual van a terminar de obstruir lo que es la parte del túbulo proximal. Dentro de las causas que vamos a tener de nefritis túbulo intersticial, como bien les había dicho, una de las principales que generalmente tuvimos hasta antes de la aparición de los antibióticos fueron los procesos infecciosos. Luego, suena muy irónico, pero con el uso de antibióticos también generó una nueva causa para lo que son lo que es el daño a nivel del renal y se sumó a la causa de agentes tóxicos o de repente reacciones inmunológicas, por ejemplo, en los pacientes que hacen, por ejemplo, vasculitis o lupus, que no son causas muy comunes de nefritis intersticial, pero también lo tenemos que poner ¿cómo se llama? Como una causa que se puede reproducir. Algunas enfermedades metabólicas sí, pero también no es lo común. Algunos factores físicos y algunos procesos neoplásicos, en el neoplásicos como el mieloma, en ese sentido, y enfermedades metabólicas de repente no es mucho lo que se podamos tener en realidad al respecto. Con respecto a que es la nefritis intersticial aguda, va a presentar una lesión renal primaria. Hay una alteración brusca de la función renal y histológicamente lo que vamos a tener es lo que es la presencia de
un proceso inflamatorio y un edema a nivel de lo que es el intersticio, como ya les había dicho en la diapositiva donde salía el proceso inflamatorio que se va a producir. ¿Es una causa importante de insuficiencia renal aguda? Sí, debido a lo que son las reacciones de hipersensibilidad de los fármacos. Siempre y cuando nosotros tengamos un conocimiento de que antes de que se le administrara el fármaco al paciente, el paciente había presentado una función renal adecuada y normal. Si no, ok, está dentro del global que podemos tener. En lo que es la parte de lo que son la histología con las biopsias renales, básicamente vamos a encontrar un aumento de la celularidad, un aumento del proceso inflamatorio, pero es muchas veces muy difícil poder hacer una biopsia y encontrar un paciente que tenga una nefritis intersticial de repente aguda. De repente, en las pacientes que tienen enfermedades sistémicas como lupus o vasculitis, sí podemos de repente encontrar daño a nivel del intersticio. Pero, por ejemplo, en un paciente que está en unidad de cuidados intensivos y en eso le doy un fármaco nefrotóxico y comenzó a presentar falla del riñón, no es una indicación per se el tema de las biopsias renales en este caso. Dentro de los agentes que podemos encontrar en lo que son las causas agudas, tenemos los antibióticos. No voy a nombrar toda la lista de antibióticos que pudieran hacer, antiinflamatorios, casi la mayoría de los fármacos, algunos otros medicamentos como diuréticos y una gran miscelánea en realidad para que lo vean y lo puedan tener ahí. Dentro de los agentes infecciosos, bueno, causas bacterias, de repente causas como virus, otras causas de repente como otro tipo de agentes como la leptospira, que bueno, cuando lleven su clase de infectología van a poder ver cuál es el curso de un paciente que tiene una leptospirosis y cómo va a comprometer al riñón, y en algunos casos algunas funciones inmunitarias idiopáticas como la nefritis espontánea tubulointersticial, que para nuestra suerte no tenemos casos acá en el país, son casos misceláneos de otras partes del mundo. Continuando, por ejemplo, dentro de las etiologías de los fármacos que vamos a tener, por ejemplo, casi más del 75% es debido a antibióticos, antiinflamatorios y otras misceláneas. Procesos infecciosos, bueno, hasta el uso de antibióticos serán una de las cosas principales, pero ha ido disminuyendo. Causas de repente idiopáticas. Y lo otro también que podemos tener es enfermedades asociadas a otras enfermedades sistémicas, como les había dicho, Sjögren, lupus, vasculitis, procesos neoplásicos, mielomas, linfomas, algunas alteraciones metabólicas, hipercalcemia, hiperuricemia, un poco difícil porque generalmente en nuestro medio las causas de hipercalcemia generalmente son debidas a procesos neoplásicos, por eso no lo describí como de repente, sí, que tenemos a nuestro paciente con hipercalcemia, no, siempre que tenemos un paciente con hipercalcemia, siempre tenemos que descartar que no se trate de un proceso neoplásico. Existen también factores que van a complicar la causa de la nefrotoxicidad y generalmente lo que vamos a tener es como una sinergia. El uso de dos fármacos nefrotóxicos, los cuales van a dañar de manera más categórica lo que es la parte de la zona intersticial. Esto también genera bastante, de repente, debate en el sentido de que qué fármaco debería ser el ideal para evitar menos complicaciones. Muchas veces terminamos fallando miserablemente porque al final terminamos de repente haciendo las cosas como no se deberían hacer en ese sentido. ¿Ya? Otro punto también importante es de que muchas veces la mayoría de los fármacos se eliminan por vía renal y estos hacen de que su concentración, como ya les había explicado en diapositivas anteriores, sea mucho más alta a este nivel. Acá también, por ejemplo, dentro del slides, lo pongo también como algunas veces algunos fármacos antiinflamatorios pueden estar o pueden ocasionar alguna causa de síndromes nefrotóxicos, pero poco difícil de repente. Escribir no es muy común que digamos. Lo que es la parte de los procesos infecciosos va a depender del tipo de patógenos, causas bacterianas, virus, misceláneas. Es llamativo todo lo que podemos encontrar.
Otro tipo de infecciones por estreptococo, leptospirosis, criptococo, legionela virus, hantavirus, citomegalovirus también puede tener repercusiones a nivel de lo que es renal y ocasionar una nefritis intersticial aguda. Infecciones sistémicas también, como les había dicho, lupus, vasculitis, Sjögren. En su gran mayoría las enfermedades sistémicas del tejido conectivo generalmente tienen bastante repercusión a nivel de lo que es renal, o en su mayoría todas tienen daño a nivel renal, así que es bastante llamativo poder encontrar estas características. Acá lo he puesto como un párrafo aparte, lo que es la parte del virus del VIH. ¿Por qué? Porque per se el virus del VIH sí puede causar un daño a nivel inflamatorio y a nivel renal. Puede ocasionar síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, nefritis intersticial, falla renal crónico, enfermedad renal crónica, lesiones renales agudas. Es un virus el cual, como algunas veces uno de mis colegas lo describió, o de repente uno de en la residencia, uno de mis doctores lo dijo, que es el gran simulador porque te puede simular varias patologías a la vez. Incluso puede tener repercusiones o manifestaciones como si fuera una glomerulopatía primaria en este, o a la biopsia podremos encontrar características histológicas de que se trata de una glomerulopatía primaria, pero está asociado a lo que es el virus del VIH. Aparte de esto, el virus del VIH tiende a tener bastantes infecciones oportunistas y por lo tanto suma o agrega mayor, por decir, agrega una causa más para lo que es el cuadro de nefritis intersticial. También el uso de los fármacos, muchas veces son fármacos son nefrotóxicos en realidad y también van a comprometer bastante la función del riñón. Acá tenemos un cuadro muy llamativo que se usa bastante, bueno, es un poco antiguo, es del año 2008, pero no deja de ser importante para poder describir lo que es el tema del daño a nivel renal mediante el proceso inflamatorio. Vamos a tener un cuadro de isquemia, esto va a desencadenar un cuadro, un proceso inflamatorio, va a haber un daño a nivel tubular, una alteración del citoesqueleto con pérdida de la polaridad de las células, va a haber una necrosis, una apoptosis y al final va a terminar en una obstrucción a nivel tubular. Por otro lado, vamos a tener un daño al endotelio, se va a activar los procesos inflamatorios, va a haber vasoconstricción, liberación de citoquinas, liberación de procesos inflamatorios, disminución o aumento de lo que es el óxido nítrico también, y esto también va a perpetuar la isquemia y va a producir también una obstrucción a nivel capilar. Acá, por ejemplo, podemos ver un cuadro muy interesante. Es una diapositiva un poquito antigua de hace unos 10 años en realidad, que generalmente lo utilizaba para otra exposición, pero me parece importante ponerla acá porque nos describe cómo es el daño a nivel inflamatorio y qué es lo que va a pasar en el tejido intersticial y en las células tubulares con respecto a lo que es la injuria renal. Va a haber una isquemia, una reperfusión en ese sentido, va a haber la pérdida de la polaridad a ese nivel, va a haber la muerte de la célula con la apoptosis y por último va a haber una obstrucción de los podocitos o una obstrucción a nivel tubular. Quitamos lo que es la parte de la injuria o sacamos la noxa que está produciendo este daño y vamos a ver cómo paulatinamente se va a ir recuperando hasta quedar en la célula tubular con características normales, pero va a depender, porque esto, por decir así, es una carrera contra el tiempo. Mientras más daño se produzca, o por decirlo así, no hagamos un adecuado tratamiento para evitar que se vaya a producir un mayor daño, vamos a tener cicatrices o lesiones que se puedan quedar como crónicas. Acá, por ejemplo, vemos también lo que es la parte del sedimento urinario o algunas imágenes que nos pueden ayudar para poder ver como lo que es la parte de los túbulos está orientada a lo que es la reabsorción de las sustancias, es importante de repente ver algunas cosas que podemos ver o que se pueden manifestar. Para lo que es la parte de las imágenes, como ya habíamos visto ayer, una ecografía renal o una ecodoppler nos ayuda bastante para poder ver si es que se trata, como se llama,
¿cómo se llama? Alguna obstrucción, alguna neuropatía obstructiva o algo que está dañando el riñón a ese nivel. Luego, por ejemplo, si tenemos eritrocitos o cilindros eritrocitarios, podría ser una glomerulonefritis, una vasculitis, una microangiopatía trombótica. Cilindros leucocitarios también puede estar orientada a lo que es la aparición de una nefritis intersticial, una glomerulonefritis, una infección por una pielonefritis y en algunos casos, por ejemplo, rechazo de un injerto. Células o cilindros pigmentados, va a ser una variedad también que podemos encontrar. Cilindros granulosos, también hay mucha variedad, podemos decir varias enfermedades que nos pueden producir cilindros granulosos o nos pueden orientar, no es patognomónico en realidad. Eh, lo que antes, por ejemplo, sí teníamos bastante o describían bastante en el libro es la aparición de eosinofiluria. Encontrabas tú glóbulos rojos si te salían, o por así decirlo, si te salían, por ejemplo, con características de eosinófilos, en ese sentido, era muy sugerente de que se trataba de una nefritis intersticial. En este caso, con características alérgicas, en realidad no es tampoco muy patognomónico, que digamos. Cristales también es otra variedad. Pero esto es lo que podríamos de repente encontrar en nuestros sedimentos ante la sospecha de que tengamos nefritis tubular intersticial en algunos casos. Dentro de las características o las manifestaciones que vamos a presentar o que va a presentar los pacientes con nefritis tubular intersticial, una insuficiencia renal aguda va a ser en un 100% de los casos, siempre cuando sea por un patógeno o estemos pensando en este caso. Insuficiencia renal aguda con requerimiento de diálisis, un porcentaje mucho menor, 40%. Artralgias, variable. Fiebre, procesos inflamatorios, procesos infecciosos también te pueden dar. Exantema cutáneo, de repente, si es que se trata de algún componente alérgico en ese sentido. Eosinofilia, también, si es que vamos pensando en un proceso de repente alérgico, en un proceso inflamatorio también. Micrematuria, en un 67%, sí, puede ser, puede ser. No está del todo descartado. Hematuria macroscópica, variable. Leucocituria, un poco más. Proteinuria de repente en rango no nefrótico, sí, porque se puede dañar parte de lo que es la membrana basal o puede quedar susceptible en ese nivel. Proteinuria en rango nefrótico, mucho menor, y síndrome nefrótico también. No hay características per se, o existen algunas características per se que podemos encontrar, pero generalmente tienen manifestaciones muy variables en ese sentido. En lo que es la parte histológica, vamos a encontrar lo que es el infiltrado intersticial, con bastantes células plasmáticas y algunos linfocitos y eosinófilos a la histología. Aquí, aquí logramos apreciar cómo está la célula tubular rodeada de todo este proceso inflamatorio y también dentro de la misma célula cómo se encuentra lo que es el infiltrado a ese nivel. Acá, por ejemplo, podemos ver un gran proceso inflamatorio a nivel de lo que es todo el túbulo y las células intersticiales, con bastantes depósitos de polimorfos nucleares, los cuales van a prácticamente ocupar toda la zona tubular y van a manifestarte en toda la que es la parte del intersticio. Acá un infiltrado glomerular, o mejor dicho, un infiltrado inflamatorio dentro del glomérulo también, o mejor dicho, centro glomérico en ese lado, como compromete toda la, la parte de los túbulos, los vasos y el intersticio. Con respecto al tratamiento, básicamente va a tener que ser dirigido al retiro del agente causal. Se evidencia más en lo que es en las biopsias con una fibrosis intersticial que va a tener bastante impacto directo en lo que es la insuficiencia renal crónica, pero como les he dicho, no es el común denominador biopsiar a los pacientes, o no es una indicación per se de biopsia en ese sentido. El uso de corticoides todavía sigue siendo controversial en ese sentido, pero en algunos estudios se ha demostrado que ha ocasionado una reducción del proceso inflamatorio y ocasionado una mejoría de la función renal. Con respecto a las características, o bueno, a la nefritis intersticial, tubular intersticial crónica, va a ser con características multifactoriales. Los fármacos van a seguir siendo la causa principal y dentro de las cuales van a estar lo que son los analgésicos. El consumo crónico de más de 5 años en grandes cantidades puede ocasionar o está más estudiado lo que es una nefritis tubular intersticial crónica.
Histológicamente va a haber atrofia tubular, fibrosis intersticial y infiltrado celular a nivel del intersticio en este caso. Según va progresando la gravedad de las lesiones, son más frecuentes las alteraciones glomerulares como fibrosis y glomerulosclerosis. Suelen tener una evolución lenta, poco expresiva en realidad, características inespecíficas en este caso. Algunas veces pueden presentar características urinarias como poliuria, polidipsia o micturia en algunos casos. Va a perderse la capacidad de la reabsorción de sodio, así como la capacidad de la acidificación. Y la proteinuria puede ser en rango variable. Y la falla renal va a cursar con características mucho más lentas en ese sentido. Dentro de las etiologías que vamos a tener, fármacos, acá podemos tener los analgésicos, los antiinflamatorios, algunos medicamentos como litio, ciclosporina, en los pacientes, por ejemplo, que tengan indicaciones per se para su uso. Algunas causas tóxicas también como plomo, cadmio, mercurio, no es tan común por suerte acá en la ciudad. Procesos neoplásicos sí, con características bastante crónicas. Alteraciones metabólicas, variable, hipercalcemia generalmente está asociada a procesos neoplásicos. Algunos con base inmunológica de larga data, también algunas uropatías obstructivas con características más crónicas. En otros casos ya procesos glomerulares o con proteinuria crónica. Nefropatía por radiación, por suerte no es común acá. Y nefropatía de los Balcanes, bueno, no estamos en una zona predisponente para eso. Muy bien. ¿Dudas, preguntas? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Revisa el chat. Muy bien. Bueno, la clase básicamente era puntual, no había mucha realidad tampoco con lo que es la enfermedad tuberculosis, pero es una causa importante de falla renal para que la tengan en cuenta. Bueno, acá hay link de asistencia, dice. Solicitar acceso. Sí, a su madre. Sí, me hay que pasar asistencia.